sean inteligibles, además de accesibles y fiables, inteligibles para el destinatario de esa información, para que los datos sean información. Además, tienen que ser procesables. Es decir, el que recibe los datos tiene que poder procesarlos para sacar conclusiones por cuenta propia y no las que le dan. Y por último, y esto resume todo, tienen que tener utilidad, tienen que tener valor de uso. El 90% de los datos que nos da la radio, la televisión y los diarios no sirven absolutamente para nada. Es decir, el color de la ropa interior de fulano de tal o fulana de tal no tiene absolutamente nada que ver con mi vida real. Pero de eso, a informar de eso, y de las reuniones y de las fiestas y de los acontecimientos sociales de ciertas minorías llamadas artísticas, en realidad es la farándula, no es artista, es farándula, y le dedican 2 o 3 páginas diarias. Pero de lo que a mí me interesa, de lo que tiene que ver con mi vida diaria, no hay información. Entonces, la comunicación para la gestión estratégica en la construcción de la sociedad tiene que tener grandes dosis de información, grandes dosis de educación y grandes cantidades de capacitación para obtener las conductas racionales, satisfactorias que permiten mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad. Y en el caso de la pandemia es bien claro que hay que hacer saber a la gente qué es lo que se debe hacer y por qué es lo que no se puede hacer y por qué, cuáles son las posibilidades del sistema de salud de atender las necesidades y dónde está el límite, para que la gente no genere esperanzas que van a ser fallidas, para que si espera algo se cumpla lo que espera. Bueno, el tema da para mucho más, pero es lo que preparé para hoy. Y ahora, preguntas, cuestionamientos, contradicciones, diálogo. ¿Les parece bien? En la actual lógica de los medios, sí, ¿pueden construir ciudadanía? Esa es la primera pregunta. Y nos viene explicando, ¿no? Durante esta etapa de la pandemia se ha producido, articulado y distribuido una cantidad de información impresionante, pero desde los intereses de la millonaria industria mundiales, como la farmacéutica, la industria de alimentos procesados, entre otros. Y la segunda pregunta es, ¿qué opina de Suecia, que tiene una estrategia diferente, donde no hay aislamiento ni mascarillas, y se espera que haya más contagiados y se gane inmunidad? Bien, no, los medios tal como existen actualmente, los medios masivos, no hablo de los medios alternativos. Los medios alternativos sí, estoy hablando de los medios masivos. La prensa, la radio, la televisión y el cine. Dejo de lado la prensa local, las radios comunitarias y los sistemas alternativos de comunicación grupal que existen en algunos lugares. Los medios masivos no pueden cumplir ningún papel, porque su objetivo fundamental es obtener dinero. Entonces, van a dar como información lo que han enseñado a la gente a solicitar. Lo espectacular, lo macabro, lo terrorífico, porque nos han educado así. Mira, en televisión yo lo he discutido, porque he trabajado en televisión. Los 2 grandes mitos fundacionales de la televisión en toda América. Primero, que la televisión es gratuita. Falso. La televisión en nuestros países la pagan hasta los ciegos. ¿Por qué? Porque la televisión se alimenta de la publicidad.
Y la publicidad carga sus costos a los productos que consumimos todos. De manera que la televisión la estamos pagando todos. La miremos o no la miremos, estemos sanos o estemos ciegos, la televisión la pagamos todos. Y el segundo mito es que la televisión le da a la gente lo que la gente pide. Falso. La televisión le da a la gente lo que le enseñó durante largos años a pedir. La televisión nunca abrió un panorama de programación que le permitiera a la gente elegir de todos esos programas los que quería ver. Entonces, en este momento, los medios masivos es muy poco el papel que pueden cumplir frente a la pandemia. Muy poco, porque van a publicar solamente lo que consideran noticia sensacional, aquello que creen que puede incrementar la audiencia o el tiraje. Punto. Lo demás no les interesa en absoluto. Sí, si aparece mañana una vacuna, va a ser el golpe periodístico el primero que la publique y van a hablar de la vacuna. Con toda seguridad que te van a hablar de la vacuna y no te van a decir ni cuánto cuesta, ni dónde la consigues, ni cómo hay que aplicarla, ni el margen de error en la vacuna. Con toda seguridad. Es decir, te van a dar desinformación, no información. No pueden cumplir papel alguno, creo yo. Podrían, si hubiera una decisión, sea de los dueños de los medios o sea del Estado, obligar a los medios a cumplir una función de información, educación y capacitación en la medida de lo posible para toda la ciudadanía. Pero eso los medios pondrían el grito en el cielo porque eso es atentar contra la libertad de prensa. Y de nuevo, hablan de libertad de prensa cuando debieran hablar de libertad de empresa. La libertad de prensa les importa un rábano. Lo que les interesa es la libertad de su empresa. En cuanto a lo segundo, Suecia tuvo una conducta totalmente diferente. Pero la educación en Suecia es totalmente diferente a la de muchos otros países. A la gente se le explicó lo que pasaba y no hizo falta imponer ninguna norma. Las normas fueron autoimpuestas. La gente mantuvo la distancia social. La gente incrementó sus medidas de higiene. La gente comenzó a lavarse las manos con más frecuencia. Por lo tanto, no hubo que imponerlo. La gente lo hizo automáticamente. Y además, hay menos muertos en Suecia. ¿Por qué? Porque el sistema de salud público de Suecia está mucho mejor dotado y es mucho más eficiente de lo que es, por ejemplo, el sistema de salud pública de Gran Bretaña. Que dicho sea de paso, ahí tienes otro. Yo llegué por primera vez en mi vida a Gran Bretaña en el año 66 y alguien me habló del Sistema Nacional de Salud con gran orgullo. Los ingleses estaban orgullosos de su sistema de salud. Yo llegué desde la India. La India en ese entonces tenía 500 millones de habitantes y había cólera, todo tipo de epidemias por toda la India. Y cuando llego a Gran Bretaña me encuentro con que el Sistema Nacional de Salud británico está manejado, operado fundamentalmente por médicos hindúes. Porque somos una paradoja. Cada vez que queremos exportar algo, le ponemos gravámenes, impuestos, salvo a una materia. Hay una materia prima sobre la cual no hay ningún impuesto. Al contrario, estimulamos la exportación. Es la materia gris. Gastamos de 500.000 a $1.000.000 en formar un universitario graduado. Y una vez que está bien formado, si es muy bueno, tiene que irse a trabajar al exterior. Porque en nuestros países no les damos las condiciones para que ejerza su profesión y devuelva al país todo lo que ha recibido del país. Estamos exportando materia gris.
y hablan de fuga de cerebros. No, es un robo de cerebros. Fíjate, en Estados Unidos la publicación científica ha bajado vigorosamente desde que el señor Trump empezó a poner obstáculos a la migración, porque gran parte del trabajo científico que viene de Estados Unidos es realizado por becados y doctorandos extranjeros que hacen su doctorado en Estados Unidos. Y nosotros tenemos esas capacidades, tenemos genios a nivel local y los exportamos, los sacamos a patadas directamente. Entonces, Suecia enfrentó la pandemia con otros criterios derivados de su estructura social, de la diferencia económica entre el más pobre en Suecia y el más rico, es la 10ª parte de lo que es en el Perú o en Chile. Si no hay desequilibrios sociales tan vigorosos. En Suecia, incluso por razones climatológicas, todo el mundo tiene una casa donde vivir, una casa con calefacción. Y en Suecia la enseñanza primaria es obligatoria, la secundaria es obligatoria, todo el mundo cumple con esa enseñanza y por lo tanto bastó decirle a la gente lo que sucedía y proponerle las medidas para que la gente las adoptara sin ningún sistema de coacción para implementarlas. Esa es la diferencia. No sé si contesté esa pregunta. ¿Cómo podría ser un mensaje de información que no tenga choque cultural en un proyecto de desarrollo? Primero, si el mensaje tiene un componente oral, la lengua que se emplee tiene que ser la lengua del grupo de sujetos con el cual trabajamos en un proyecto de desarrollo. En Ayacucho, evidentemente, además de castellano, habría que hacerlo en quechua. En Puno, en quechua y en aymara. Tan sencillo, para empezar. Si vas a la selva, tienes que usar el aguaruna, el shipibo, el cahuéscar, los idiomas propios. Si el lenguaje es solamente gráfico, tienes que conocer la iconografía que maneja ese grupo y usar sus símbolos para construir tu mensaje, para que los símbolos no les sean ajenos. En tercer lugar, si el mensaje es audiovisual, que sería el medio ideal porque te permite construir un mensaje y traducirlo a varios idiomas, ese mensaje tiene que comenzar planteando cuál es el problema que enfrenta ese grupo y cuáles son algunas de las posibles soluciones. Nunca hay una única y total solución. Hay posibles soluciones. Y la comunicación puede dar algunas, pero no todas. Explicando el problema y explicando que hay soluciones que se resuelven mediante la comunicación, decirles qué mensaje van a recibir, cómo está hecho, qué contenidos tiene, qué orden sigue y qué se espera al final del mensaje. Esa es la forma de construir un mensaje para el desarrollo. Usar sus códigos orales e icónicos y explicar primero el problema que encara el mensaje, luego desarrollar la propuesta y terminar con los resultados que se pueden obtener. Y finalmente, solicitar que informen si han aplicado lo que el mensaje dice de los resultados obtenidos, para saber si el mensaje tiene que ser modificado o no. Te das cuenta que para construir este mensaje, el comunicador tiene que internarse en el grupo con el cual pretende comunicarse. Tú eres ayacuchana. ¿Hablas quechua? Sí, profesor, sí. Un poco. Bueno, practica más. Practica. Mira, yo tuve una experiencia a poco de llegar a Perú que fue... Venía con nosotros un chofer, Israel Guamán. Fuimos a Huancavelica, íbamos 5 en el vehículo, y
en Huancavelica en ese entonces no había ninguna señalización en las rutas. De cada tanto paraba y, oye, Patita, le preguntaba a alguien que veía al lado, ¿cómo hago para llegar a tal lugar? Bueno, a la noche acampamos. Acampamos y alrededor del fuego yo dije, si yo me voy a quedar en Perú, voy a tener que estudiar quechua, porque el quechua es un idioma muy rico que refleja toda una cultura y que a veces en una sola palabra dice multitud de cosas, con una sola palabra. De manera que si me quedo aquí voy a tener que estudiar quechua. Al día siguiente, Israel Huamán, el chofer, se dirigía a los campesinos en quechua. El que yo, el extranjero, el experto de Naciones Unidas, hubiera reivindicado su idioma, lo autorizó para usarlo delante de mí. Si no, no se atrevía a usarlo. Porque una de las agresiones que han sufrido los grupos de base de nuestros pueblos, se ha exterminado su cultura, se ha tratado de exterminar su lenguaje. Mira, mejor no hablar porque me pongo fuera de mí. El genocidio que han cometido los conquistadores en América Latina es pavoroso, pavoroso. Han eliminado, fíjate, llegaron y trajeron trigo. Cuando teníamos en el altiplano y en toda la zona de influencia inca, teníamos quinoa y cañigua, con muchas más proteínas, con los aminoácidos esenciales, con posibilidad de hacer 200 preparaciones culinarias diferentes con la quinoa y la cañigua. Pero llegó el trigo y los conquistadores ignoraron la quinoa y la cañigua y obligaron a la gente a consumir trigo. Estamos locos y seguimos sin valorizarlo. Bueno, por suerte hoy puedes comprar quinoa hasta en Zúrich, ¿no? Mi hijo de vez en cuando compra quinoa. Los medios de provincia, como las del sur del Perú, de alguna manera informan de lo rural y de las actividades de los campesinos. Entonces, ¿estos sí sirven? ¿O se trata del enfoque y la forma de construir el mensaje sobre este sector mayoritario de estos pueblos? Mira, los medios locales pueden cumplir un papel importante. Si lo están cumpliendo o no, no puedo abrir juicio porque no los tengo. He visto muchas veces publicaciones en el área rural que simplemente servían para obtener recursos a través de la publicidad de los medios locales y además para dar prestigio al periodista que estaba haciendo el medio. Con la radio sucedió lo mismo. En algún país de América Latina, en algún momento, fue elegido un locutor de radio como presidente. Simplemente lo usó para beneficio personal. Yo creo que esos medios pueden cumplir un papel muy importante. El problema es que se dejen de imitar a los medios urbanos, a los medios ciudadanos, y creen su propio estilo y respondan a los códigos y al nivel del destinatario rural. Porque la tendencia, yo me recibo en comunicaciones, especialidad prensa, y me voy a un pueblo y pongo en marcha un diario. ¿Qué es lo que hago? Repetir lo que vi y lo que aprendí en la ciudad donde me gradué, en Ayacucho. En lugar de pensar que para este pueblo quizá tenga que hacer un diario diferente. A lo mejor el diario para este pueblo es un diario, la mitad se distribuye y la otra mitad es diario mural, con letras muy grandes para que lo pueda leer toda la gente. Pero eso depende del análisis que el comunicador haga en cada lugar. Y depende de que el comunicador acepte ser subdesarrollado, pero no admita ser subarrodillado, que es lo que nos pasa, que intelectualmente somos subarrodillados. Somos imitamonos de tercer grado de lo que viene del norte. En lugar de reivindicar todas nuestras capacidades y ponerlas a trabajar.
Ese es el problema que tenemos. Pero yo creo que sí, que esos medios locales pueden tener un papel muy importante. El Estado peruano ha difundido mensajes informativos y educativos en torno al tema de la pandemia a través de diversos medios. Sin embargo, un gran número de peruanos no asimila, ni respeta, ni considera estos mensajes. Entonces, en una sociedad pluricultural con las características del Perú, ¿cómo se puede hacer la selección de mensajes masivos para que pueda existir una respuesta en la conducta de los ciudadanos? Fíjate, tú puedes tener masividad simultánea o masividad por reiteración de eventos grupales. Son dos formas de llegar a la masividad. Si tú haces un mensaje informativo, aunque esté bien hecho, en Lima, es casi seguro que ese mensaje en la zona de Ceja de Selva no va a ser entendido, en gran parte de la sierra no va a ser entendido. ¿Por qué? Porque ha sido construido con la mentalidad, los códigos, con todos los paradigmas de un urbano limeño. Lo que tienes que hacer es los contenidos, sí, mantenerlos, porque los contenidos son los contenidos científicos. Y esos contenidos, llevarlos a las diversas regiones para que sean procesados en cada región de acuerdo a las condiciones locales, para que la forma en que se construye el mensaje lleve los mismos contenidos a todos, pero con formas diferentes. Mira, nos hemos encontrado trabajando que cuando teníamos varios traductores al quechua, y uno de ellos era cuzqueño. Y cuando llevamos un programa pedagógico en quechua cuzqueño a Huaraz, lo rechazaron porque no era su quechua, ¿no? Nos dimos cuenta que teníamos que usar locutores de la zona para que el lenguaje llegara bien, porque además, como hay rivalidades regionales creadas artificialmente, pero hay rivalidades, darle lenguaje quechua ayacuchano a un puneño puede ser tan agresivo como darle a un huaracino quechua de Cuzco, ¿te das cuenta? Entonces, los contenidos tienen que ser homogéneos masivamente, pero el tratamiento debe adecuarse a las condiciones específicas locales. No sé si contesté así tu pregunta. ¿Qué opina de la capacitación que no recoge los saberes previos y están llenas de actividades sin considerar que para el cambio de las actitudes es necesario la efectividad en la comunicación? Mira, la capacitación que no toma en cuenta la sabiduría local no es un proceso real de educación o de capacitación. Es, en el mejor de los casos, amaestrar productores, no capacitar personas. Esa es mi opinión. No hay donde perderse. Si tú no tienes en cuenta lo que sabe el destinatario de tu mensaje, no vas a llegar. No vas a llegar. Lo vas a maestrar, pero es parte de lo que fue en una época el modelo conductista de educación. El cerebro es una caja negra, se da un estímulo, la respuesta es positiva, una zanahoria, la respuesta negativa, un garrotazo. Ese era el modelo, porque no se sabía cómo operaba el cerebro y no se quiso saber hasta hace 30 años, ¿no? Entonces, ese método no es un método ni de educación ni de capacitación. Es un método válido para amaestrar animales, no para educar personas. ¿Quiénes son los actores estratégicos en la construcción de una sociedad equilibrada? De una sociedad equilibrada. ¿Quiénes son los actores estratégicos en la construcción de una sociedad equilibrada? Mira,
durante bastante tiempo yo pensé que un partido político podía ser el conductor de un proceso de cambio social. Y en general apostaba por un partido político de izquierda. Hasta que me di cuenta que el 90% de los que se dicen de izquierda en América Latina son de izquierda o porque son zurdos o porque son siniestros. Lo siento mucho, pero el partido político, para mí, desde mi punto de vista personal, y he militado en muchos, se ha desacreditado totalmente. Yo creo que tendríamos que ir a las bases y ver cuáles son sus métodos de organización, en lugar de imponerles los nuestros. Yo creo que en Perú todavía hay abuelos que se acuerdan del ayllu, hay abuelos que recuerdan las viejas formas de organización, gente que practica la minga como sistema cooperativo de trabajo. Y si lo piensas, fíjate, tienes la minga, aquí le llaman minca, en Perú, en Brasil se le llama mutirão. El mutirão es el trabajo cooperativo de la gente para ayudar a uno que es devuelto por el trabajo de este cuando se hace otro mutirão. En México se llama tequío, pero en toda América tienes modelos de trabajo cooperativo que nunca han sido estudiados a fondo, nunca han sido reivindicados y vueltos a poner en práctica. Así como existen esos modelos organizativos, yo creo que existen otros a los cuales se podría apelar, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Yo lo he visto aquí en el mundo mapuche, trabajando con los mapuche, dándoles un curso para hacer programas de radio. Un curso intensivo, en internado, 3 semanas, 12 horas por día. Y éramos un peruano, arequipeño él, rubio de ojos azules, y yo con este acento español que no he logrado perder, ¿no? Aunque es lo único que me queda, esto y el pasaporte, es lo único que me queda de español. Dando este curso para 22 jóvenes mapuche, muchachas y muchachos, les dimos todos los contenidos que había que manejar, etcétera, desde instrumental hasta programación. Y 2 días antes de terminar les dije, bueno, ahora quiero oír sus programas. Pero Manuel, si tú no hablas mapudungun. Sí, no hablo mapudungun, pero quiero oír sus programas. ¿Qué programas tienen? Tenían programas de 3 minutos, de 5, de 15 y de 50 minutos. Muy bien. Me pasé todo un día escuchando sus programas, sin entender un rábano, pero escuchándolos. Y cuando terminó, les dije, muy bien, ustedes están haciendo, aquí los mapuche usan para el blanco, para el que no es mapuche, un término, le llaman huinca. Los huincas creen que quiere decir blanco, en realidad quiere decir perro, ¿no? Es así como nos trata. Le dije, bueno, ustedes están haciendo radio huinca en idioma mapudungun. ¿Por qué? Porque el énfasis del locutor, la forma en que estructura el mensaje, la manera en que preste atención, es la de cualquier radio occidental y cristiana. ¿Te das cuenta? Les dije eso y, bueno, se quedaron apabullados, porque se dieron cuenta que estaban haciendo la misma radio que hacían las radios huincas, solo cambiando el idioma mapudungun. Les dije, ustedes no tienen un personaje que va de comunidad en comunidad contando las noticias. Sí, el huerquén, me dijeron. Bueno, ¿y por qué sus locutores no hablan como un huerquén? Y ahí se dieron cuenta, estaban tan sujetos a la radio que conocían que no se les ocurrió hacer radio de otra manera. Y estoy seguro que lo mismo puede pasar cuando uno empieza un trabajo en el campo, que empieza a trabajar con la gente y la gente, en principio, va a tender a reproducir
las estructuras sociales que ha visto en la ciudad, que son justamente las que lo han fregado. Entonces, ahí hay un papel de conducción pedagógica del comunicador que es muy, muy difícil. No cualquiera puede realizarlo, porque hacer conducción no es estar detrás de la gente, pero tampoco es estar demasiado delante y perder contacto con ella. Es estar con ellos en la primera línea. Eso es hacer conducción. Y eso lleva a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, a pensar sus resultados y su conveniencia para la comunidad. Es un análisis permanente y continuo de cada una de las cosas que se hacen. No sé si contesté así. ¿Cómo podemos combatir la desinformación y los newsfakes, teniendo en cuenta que la mayoría de familias peruanas tiene un integrante que accede al Facebook y es ahí donde se propaga a través de los compartidos? Bueno, de nuevo, la red tiene una enorme cantidad de ventajas y grandes riesgos. El hecho de que uno de los grandes, de los 10 multimillonarios del mundo sea Zuckerberg, dice algo, ¿no? Es decir, Facebook es un sistema para ganar dinero, punto. Eso ya lo condiciona. Pero está ahí y yo puedo usarlo. Y puedo usarlo para vulnerar las pautas que me da. Fíjate, sistemas de información y de información masiva ha habido desde hace siglos. El púlpito en la catedral, la torre en la mezquita, desde donde el muecín conducía los rezos en el mundo árabe, eran medios de información masiva. Cuando aparece la tecnificación, el primer elemento de tecnificación es la imprenta, que permite masificar la información y bajar los precios. Hasta la aparición de la imprenta con tipos móviles de Gutenberg, había copistas que además se deleitaban adornando con dibujos los textos que copiaban y que competían entre sí a ver quién hacía los textos más. Bueno, finalmente terminó valiendo más el dibujo que el texto. Después, el siguiente elemento que aparece es el telégrafo. El telégrafo ya puede ser, es un instrumento de información, pero puede ser de comunicación. A un telegrama tú puedes contestar con otro y establecer un diálogo, diferido, pero diálogo. Y aparecen después los medios masivos de desinformación y de manipulación. La radio, la prensa, un poco antes que la radio, desde luego, y la televisión y el cine. El cine antes y después la televisión. Estos medios masivos son masivos en forma simultánea. Ahora bien, la masividad es relativa. Hay sistemas de medición de audiencia. Son todos falsos, todos erróneos, no me fío de ninguno, ¿no? Cuando alguien me discutió ahí en Perú que la prensa era un medio masivo, tuve que viajar a Nueva York y compré el New York Times del domingo. El New York Times del domingo era una mole así que pesaba 2 kilos. Y contraté a una pareja, un matrimonio, cuya lengua materna era el inglés, y los contraté para que leyeran todo el New York Times de un domingo, haciendo un solo análisis. ¿Qué tiempo leían de información y qué tiempo estaba dedicado a otras cosas? Incluyendo en la información la lista de películas, cines y teatros y las farmacias del turno. Eso era información. El resto no era información. ¿Sabes cuánto tardaron estos dos en leer el New York Times? Tardaron 178 horas. Y descubrieron que el 88%
de lo que había en el diario no era información. Solamente el 12% tenía atisbos de información. No quise que analizaran más si era desinformación o manipulación. No les pedí más. Simplemente aparecía como información. Pero hablamos de esos medios como si fueran masivos. Cuando aparece la red, bueno, aparece el teléfono. El teléfono es un medio de comunicación interpersonal. Y cuando aparece el video, aparece un primer sistema de comunicación masivo por reiteración de convocatorias grupales. Y cuando aparece la red, aparece un sistema potencialmente informativo y comunicativo, potencialmente. Creo que yo te conté, Pamela, que mi hijo menor es doctor en informática, tiene 3 posgrados y un doctorado, trabaja en Google. Y él me dijo, y conoce bastante el tema, que el 92% de lo que circula por la red no es información. 92% es publicidad, pornografía, chismografía, cualquier cosa menos información. El problema es que con el teléfono celular tenemos acceso a la red. Y la gente cree que es eso lo que hay que poner en la red, porque cuando abrió, encontró eso. No se le ocurre que pueda usarla para otras cosas. El papel de un comunicador es demitificar la red y mostrar que puede ser utilizada para otras cosas que no son las habituales. Por ejemplo, para la organización participativa, para la toma de decisiones conjunta, para la difusión de información necesaria para un determinado grupo. Ese es el trabajo del comunicador. Usar este instrumento para fines de comunicación y por lo tanto para fines sociales, en lugar de dejar que se la use como se le está usando para pornografía. Que ese es el uso máximo que se da a la red. El otro día abro y me llega un aviso que usted, que hemos visto que ve pornografía, yo nunca he visto un programa de pornografía, pero me estaban invitando a ver programas pornográficos. Eso es increíble. Bueno, pero hay gente que gana dinero con eso. Y en estos momentos, evidentemente, ese es el patrón máximo. Hay que ganar más y más y más, trepando a la cumbre de la pirámide, y si es pisando sobre cadáveres, mejor, porque son más blandos. Esa es la sociedad en que estamos viviendo. Hemos perdido la solidaridad, la fraternidad, hemos perdido los valores que permiten constituir una sociedad justa, equilibrada. Estamos en una sociedad al borde del desequilibrio. La cantidad, bueno, os di la cifra de suicidios. ¿Por qué se suicida la gente? Por sus desajustes con el medio social en que vive, evidentemente. Y bueno, hay que construir otra sociedad. Es evidente que esta sociedad llegó al límite, al límite. Y aquí en Chile, fíjense, de América Latina, Chile es uno de los países que peor está con la pandemia. ¿Por qué? Porque este es el primer país que tomó el modelo actual de sociedad, el que más avanzó en esa línea, y los chilenos son profundamente individualistas, todo lo personalizan, es pavoroso realmente, pavoroso. Entonces yo hago lo que me da la gana. Acaban de rescatar de un auto hecho pedazos a la mujer que lo manejaba, que estaba enferma de COVID y había salido y borracha estrelló el auto. Esas conductas tan antisociales solo se dan en una sociedad al borde de la desagregación, ¿no? El otro día en Maipú, una de las comunas de Santiago,
una fiesta nocturna con 400 invitados. Es evidente que a esa gente los demás le valen un rábano, o como diría un mexicano muy machista, le valen madre, ¿no? Hay que cambiar esta sociedad, a mí no me cabe la menor duda, y el comunicador tiene un papel fundamental. Y usar la red a nivel local para dar información fidedigna, para tomar la desinformación que llega de los medios masivos, traducirla, desenmascararla, enseñarle a la gente a decodificar lo que dicen los medios masivos. Ese es un papel fundamental del comunicador bien formado. Esa es mi opinión. Yo sé que mis opiniones son un poco, digamos, extremistas, pero es así como pienso. Y además, hace rato que aprendí de un poeta español, Quevedo, que escribió diciendo: siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Bueno, yo digo lo que se siente. Dime. ¿Cómo podemos afrontar entonces desde la comunicación la desobediencia ciudadana que ha permitido el alto nivel de contagios? Ya que educar y capacitar requiere de tiempo y necesitamos resultados rápidos. No, yo creo que si usamos bien los medios masivos y las redes, la red, en todas sus alternativas, Facebook, Twitter, etcétera, yo creo que podemos informar a mucha gente en muy corto plazo. El problema es que hay que construir muy bien los mensajes. Y para construir muy bien los mensajes, acuérdate las condiciones de un mensaje de comunicación: contenidos, códigos, nivel, estructura de relato, extraídos, trabajados con el destinatario del mensaje. Entonces yo creo que es posible informar con celeridad de las condiciones, de lo que hay que hacer, del riesgo. Con lo que tropezamos aquí es con un problema básico. La sabiduría tradicional, muy rica, desconoce lo muy pequeño y lo muy grande. Hablar de un virus, de una partícula tan pequeña que no es visible ni con el microscopio normal, se lo ve con microscopio electrónico, y decir que ese animalito tan pequeño es el causante y el responsable de todo esto, escapa a la percepción sensorial, que es la base de la sabiduría. Es ahí donde el comunicador tiene que dialogar con la gente. ¿Qué es lo que sabe? ¿Cómo lo ve? ¿Qué sabe de un virus? ¿Qué sabe de la pandemia? ¿Qué sabe del COVID? Y a partir de eso, empezar a construir un mensaje que colme las lagunas y añada lo que hace falta a lo que ya se sabe. Ese es el trabajo del comunicador. Y para ello puede usar cualquier medio a su alcance. Desde el teléfono con los amigos hasta la red mediante los diversos sistemas que existen. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora mediante la red? Tengo que pedirle disculpas por todos los exabruptos que lancé durante esta conferencia. Le pido perdón y disculpas, pero si doy una clase, la doy en estos términos. Estoy comprometido con lo que hago. Buenas tardes.